Bueno, pues continuamos en Luces en la Oscuridad. ¿Cuántas veces nos han dicho, ves a tiro hecho, ves a lo que interesa, no pierdas el tiempo, plantéate unos objetivos, la vida es muy dura y si no te marcas un reto y con claridad, estás perdido, estás perdida. Ves a lo necesario, lo innecesario, ¿para qué es? La propia palabra está muy bien escrita, innecesario, ya lo dice todo. Pero por si acaso, porque hay mucha gente todavía perdida en este mar de dudas, muchas veces de si está bien una cosa, está mal, estoy atropellado, no estoy atropellada, o bien lo que me dicen, como lo dice la gente mayor, parece como que no va conmigo, y de eso peca la gente joven, los adolescentes, de que no hacemos caso a la sabiduría que tienen nuestros mayores, y nos damos cuenta cuando ya somos mayores, ya ha pasado el tren de la vida, y en ese apiadero no nos bajamos. Bueno, pues tengo delante de mí un libro escrito por un brillante doctor radiólogo que habla de lo innecesario. ¿Y lo necesario qué será? Voy a preguntarle exactamente a qué se debe este título de Creo en lo innecesario del doctor Leonardo Romero. Ahí lo tenemos. Doctor Romero, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy bien, encantado de la vida de tenerte con nosotros nuevamente, doctor. Sí, igualmente. Creo en lo necesario, el subtítulo, la urgencia de atender justo aquello que nos ocultan. ¿Quién nos oculta cosas? Wow, empezamos duro. Lo siento. Bueno, encantado de verdad estar compartiendo este espacio. Yo creo que nos ocultan el sitio más inteligente donde se pueden ocultar las cosas, que es delante de nosotros. Nos ocultan delante de nuestro sistema de creencias, nos los ocultan dentro de nuestro sistema de valores, nos los ocultan delante de lo que nos han dicho que es lo correcto y delante de una de las tantas incapacidades que tenemos actualmente, que es la incapacidad de cuestionar la realidad. Entonces ahí está oculto, no está oculto en ningún otro sitio que no sea a la evidencia y a la luz. Pero para llegar a esa tesitura, claro, tenemos papás, tenemos mamás, ¿no? Nos han educado, ¿no hay que hacerles caso entonces o qué? ¿Qué hay que hacer? Bueno, esa es otra muy buena pregunta. Feynman, premio Nobel de Física, decía que somos la generación más formada de toda la historia de la humanidad, pero que nos formaron la mitad. Porque nos formaron para creer lo que nos dijeron, pero no nos formaron para cuestionar lo que nos dijeron. Y siguiendo con los padres y con todas las personas de autoridad que hemos tenido, nos formaron para no quedarnos niños, sino para hacernos adultos. O sea, en algún momento lo que nos sirvió como niños no necesariamente nos sirva como adultos, pero como sociedad somos una sociedad bastante infantil y bastante infantilizada. Y entonces dejamos de ver cosas y no nos hacemos adultos. Y seguimos con 50, 60 y 70 años, seguimos con el razonamiento de papá y mamá, entendiendo de que ya papá y mamá funcionó para cuando teníamos 7, 8 años, pero que ahora igual no nos funciona. En verdad hay mucho complejo de Peter Pan todavía. Sí. Todavía hay mucho Peter Pan. Hasta en el gobierno tenemos Peter Pans, ¿no? Sí, sí. Pero ¿y Mary Poppins tenemos también o no? Tenemos todos los síndromes de la exterioridad, creo yo, ¿no? De que lo externo y que las personas externas vienen a solucionarnos los problemas a nosotros. Y por eso también el Estado, los sistemas, el sistema sanitario, el sistema de salud, que es todo aquello que yo creo que no tengo la posibilidad de solucionar por mí mismo, alguien externo a mí debe venir a solucionármelo. Doctor Romero, yo veo en una librería, porque lo puedo comprar en cualquier librería de España, ¿no? Entiendo el libro, lo publicas con Tu voz, mi pluma, ¿no? Tu voz es mi pluma, Tu voz es mi pluma. Bien, yo veo este título, Creo en lo innecesario, del doctor Leonardo Romero, y la portada ya me seduce, me atrapa. Veo que hay como unos laureles, no sé exactamente si son células, como eres médico, no sé exactamente el fondo que hay, ¿qué es? Es el fondo justamente lo que trata de evocar. O sea, es un libro que invita a la profundidad. Yo creo que es el símbolo lo que intenta decir. O sea, es un libro que invita a la incomodidad también. A la incomodidad. Sí. No es un libro no es un libro que para leértelo en verano en una tumbona, porque es un libro para leérselo poco. Es un libro que invita a cuestionarse ciertas cosas. A cuestionarnos, por ejemplo, qué tipo de cosas, qué edad hay que tener y para qué yo, por ejemplo, veo este libro que con este título creo en lo innecesario y lo tengo que comprar. Bueno, si llega a tus manos es por algo. Es por algo. Es por algo. Podemos empezar por allí. Pero también es cierto que no creo que todo el mundo esté llamado para este tipo de mensaje y no todo el mundo está llamado para este momento realmente. Como siempre digo que se puede ofrecer agua, pero no se puede ofrecer sed. Entonces realmente serían para las personas que son conscientes de que hay sed. Entonces, quien sea consciente de que hay sed, yo creo que es un libro que le sonará interesante porque te vuelvo a decir, no invita a la solución, sino invita a la reflexión, que es otro tipo de forma de acercarse a la realidad. Y te pongo un ejemplo, el más fácil, el primer capítulo, el paradigmático, que es la medicina.
Para nosotros en la medicina lo innecesario es la salud. Para nosotros el centro está en la enfermedad y eso está muy bien porque con eso tenemos muchísimos indicadores muy buenos en este momento que serían impensables hace 100 años. Pero tenemos una especie de patoteísmo, es decir, el Dios enfermedad en el centro y solo nos dedicamos a dos verbos, o a diagnóstico o al tratamiento. Y eso está, otra vez, está muy bien, lo que pasa es que está incompleto. Cuando pensamos que lo innecesario es la salud, porque realmente ni siquiera sigue habiendo un consenso del concepto de salud, hablamos del Ministerio, Organización Mundial de la Salud, etcétera, y todavía ese concepto del 48 ya sabemos que es imposible, completo estado de bienestar físico, mental y social. Y no solo la ausencia de enfermedad, es inviable. Nadie en la historia de la humanidad ha tenido un completo estado de bienestar físico, mental y social. Hemos creado un concepto inviable y eso ya quedó demostrado en la misma Organización Mundial de la Salud. O sea, ni el concepto tenemos aún de lo que es la salud. De manera que y ahora te hago mucho resumen, el sistema de salud como está planteado con la enfermedad en el medio no tiene solución, no tiene ninguna solución, está colapsado y no la tendrá. Posiblemente la única solución será el cambio de paradigma desde la salud hacia la enfermedad, a pesar de que en las facultades de medicina y en las facultades de salud nos han vendido que lo innecesario es la salud y no la enfermedad, que es donde sí somos muy buenos y donde somos expertos. Pero si sigues cogiendo otros capítulos y sigues viendo otras partes como lo innecesario en la educación es la curiosidad. Y la curiosidad es lo que mueve realmente al ser humano a aprender y a nosotros nos han adoctrinado, no nos han enseñado, nos han adoctrinado. Porque una cosa es que te den información y otra cosa es que te obliguen a una única forma de pensamiento. Entonces, no es que esté incorrecto lo que nos han dicho, sino es incompleto. Y no nos han dado la posibilidad de cuestionar eso y de decir, oye, igual hay otras formas de ver la misma realidad o verlos desde otro sitio. Que insisto, no necesariamente significa que eso sea malo lo que nos han dado, sino como mínimo pudiésemos decir que es incompleto. Lo innecesario es la salud. ¿Qué cosas? Qué loco. Y qué loco, ¿no? Sí. Y que venga de un médico además, ¿no? Sí. Es algo como los premios que hablan de solidaridad. ¿Para qué? No tendrían que existir porque todos seríamos solidarios, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Sí. La salud, claro, la salud ya la tenemos, ¿no? Lo que hay que hacer es potenciar, ¿no? También que la persona sepa gestionar de alguna manera sus momentos, porque en la carrera se enseña, o sea, no se va a la causa, ¿no? Exactamente. Se va al síntoma. Se va a la consecuencia. Nosotros somos expertos en consecuencias, pero tenemos casi muy poca información, para no decirte ninguna, con respecto a las causas. Que eso no es un problema, porque para eso está la ciencia. La ciencia ataja este conocimiento no sabido y a través de la investigación deberíamos ir. El problema es que no hay investigación sobre las causas. Hablaba el otro día yo con otro especialista como tú y hablábamos de esa medicina integrativa, ¿no? Claro, la medicina debería ser holística, mente, cuerpo y espíritu, como tú lo bien entiendo que quieres ir y quieres presentar, ¿no? Claro, qué bonito que un médico que se responsabiliza de nuestra salud, pero sin implicarse de tal manera, porque no viviríais, o sea, le tomáis cariño al paciente y si el paciente se va, lo pasáis muy mal. Por eso está muy bien el desapego, ¿no? En ese punto, pero eso no significa que no tengáis esa proximidad holística de decir, bueno, pero a ver, ¿a usted qué le pasa, no? El tocarle el brazo, el hombro, escucharle, hablarle. Nos hemos vuelto un poco inhumanos, posiblemente, ¿no, doctor? Sí. La medicina es una de las pocas profesiones que como formación, y esto duele mucho cuando te das cuenta, como formación estamos formados para deshumanizarnos. Hay otras profesiones que dentro del pensum intencionalmente hay una parte que está diseñada para deshumanizarse, como son los militares. Nadie le dispararía a su madre ni a su hermano. Tienes que entrenarte para ver al otro como un animal, tienes que ver al otro como un monstruo, y eso se entrena. Y en nosotros hay otra profesión que somos los médicos. Nos entrenan también para no ver al otro como un ser humano con la idea que yo creo que es errónea de no involucrarte. De decir, oye, yo voy a perder objetividad si me involucro emocionalmente con el otro. Y eso es tan incorrecto de que cuando hablamos de salud mental y enfermedad y de enfermedad física y mental, los médicos tenemos las tasas más altas profesionales del mundo. Es irónico que quienes en teoría somos los responsables de la salud somos los más enfermos. O sea, no solo la medicina está enferma, sino los médicos estamos enfermos también. Los médicos también estáis enfermos, los que a veces más, ¿no? Con diferencias. Hay médicos con el síndrome de burnout. Me las quito de la cruz, ¿sí? Sí. El 50% en el mundo de los médicos estamos con burnout y hay especialidades como la mía, la radiología, donde el 60%, y cuando hay distinción entre hombre y mujer, puede llegar hasta el 67% de burnout.
25% de los médicos en el planeta Tierra toman antidepresivos o ansiolíticos como medicamentos. 9% de los médicos en el mundo piensan en suicidarse. Y cada día se suicidan 3 médicos. Cada día se suicidan 3 médicos en el mundo. O sea, que la tasa de suicidio más alta que existe profesionalmente. Entonces, esto tiene muchas causas, no tiene una, tiene muchísimas causas y muchísimas lecturas, multifactorial. Pero lo que sí podemos con esta cifra es decir, algo no va bien, algo no estamos haciendo lo suficientemente bien. Y una de las propuestas, de las tesis que nosotros manejamos es que hemos deshumanizado el oficio más humano del planeta y lo hemos deshumanizado con una buena intención, con una intención de protegernos y de poner armaduras, pero las armaduras no solo nos protegen, sino que nos aíslan. Y yo creo que es ahí donde está el problema. Claro, está bien protegerse, pero aislarse no. Te protege del dolor, pero del amor también. Claro, las dos cosas van unidas. Exacto. Van unidas. El otro día hablaba yo con alguien que me explicaba que le habían mordido la pierna una serpiente, una víbora, una serpiente venenosa, y estuvo en el umbral de la muerte, en el umbral de la muerte, y eso que no pudo llegar al hospital, estuvo una noche sin ir al hospital, pero le hicieron pues un pequeñito corte donde le habían mordido, una succión a través del otro, intentando aspirar todo el veneno, pero bueno, el veneno ya entró en sangre, con lo cual a aquella persona le faltaba muy poco. Bueno, creo que duran 3 días después de una picadura de una serpiente venenosa, si no la persona se marcha, si no se trata, ¿no? Bueno, pues estando ya en el umbral de la muerte aquella persona, decía, yo cuando ya estaba ahí, que me estaba muriendo, se estaba despidiendo de su mujer, ¿no? Había visto el túnel, había visto la luz al final del túnel, dice, ya me voy, ¿no? Y alguien le decía, bueno, ¿y qué echarás en falta, no? Y la última imagen que él recuerda que ya estaba muriéndose, es más, desde el punto de vista físico ya quedó muerto, la mujer estaba fuera con él, pero apoyándole, estaba muerto, dice, es que fue la cara de mi mujer. Es curioso, pero es que es así, ¿no? La mujer, ¿qué hizo cuando vio que estaba muerto? Se le echó encima, se desnudó, por eso de la deshumanización, ¿no? Se desnudó, se puso encima dándole calor, y yo no sé qué fibra tocó, sin buscarle los 3 pies al gato en el tema sexual, ¿no? ¿Qué fibra tocó desde el punto de vista espiritual, humano, no sé? Que la persona empezó a como, me espera mi mujer, no puedo cruzar el umbral, me vuelvo para atrás, ¿no? O sea, que ella, de alguna manera, con ese afecto, con ese cariño, con ese amor, lo despegó de la muerte. Wow. Qué testimonio tan potente. ¿Sabes? Y él le decía, es que me llamaban para que yo me fuera, estaba muy cómodo yo allí para irme, pero, claro, te noté, ¿no? Te noté. Y entonces me viniste a la imagen de que estabas ahí. Y claro, al notarle, porque estaba la mujer encima. Bueno, es tremendo. Qué bonito. A mí me parece bueno, no le vamos a decir que todos los médicos cuando tengan un paciente que está a punto de irse que llamemos a la mujer. No, o que se desnuden y se pongan encima del paciente. Pero quiero decir, hablo desde ese punto de vista de la humanización, ¿no? Que, caramba, que no hay que ser tan frío, ¿no? Yo entiendo que a veces, por ejemplo, desde el punto de vista público, uno va al médico y al pobre médico le ponen 2 horas y en 2 horas 40 pacientes, ¿no? Tiene que ver a 40 personas y cada persona es diferente. No hay una medicina estándar. O sea, cada paciente es un mundo. Entonces, no vamos a remeter contra vuestro colectivo, faltaría más, pero sí contra el ministerio en sí, que tendría que humanizar un poquito más. Oye, pues ponen más médicos, que para eso hay dinero, ¿no? Ya que hay dinero para otras cosas, ¿no? No voy a entrar ahora en política, ya que hay dinero para otras cosas, hay dinero pues para contratar médicos, para dar un servicio de calidad en la salud, etcétera, etcétera. Porque es una pena el trabajo tan bonito que tenéis, ¿no? Tan bonito, ¿no? Que al final se convierta en un, pues eso, en una carrera, en tener solamente un certificado o un título, porque, bueno, pues lo hago porque lo hizo mi abuelo, lo hizo mi padre, pero yo no tengo verdaderamente vocación para ser médico porque me la han quitado. Sí. Realmente dentro de la formación médica, y eso está estudiado, en 3er año de medicina, que es cuando entramos en los hospitales, se pierden, porque hay una métrica que te puede medir la empatía, qué nivel de empatía tienen, y normalmente los estudiantes no solamente de medicina, de muchas áreas de la salud, de enfermería, de nutrición, de otras áreas también, tienen unos niveles de empatía muy altos en el momento de comenzar la carrera, pero los tienen muy bajos cuando salen. Y entonces se estudia qué ha pasado en el camino, que entras con un alto nivel de vocación y de empatía y sales con un nivel tan bajo.
que nos han formado. Hemos entrado en los hospitales y nos han deformado, no nos han formado. Y nos han deformado con una buena intención, porque son médicos que a su vez han sido deformados también. Y nos han vendido la idea de qué significa ser un buen médico. Y la idea en el pack de ser un buen médico está la parte de no tener lo que llamamos un contagio emocional, porque tú lo mencionabas hace un momento. No podemos tolerar tanto sufrimiento permanente. ¿Y cuál es el mecanismo? La apatía, la alexitimia, es decir, desconéctate emocionalmente, pero como decíamos hace un momento, cuando me desconecto del dolor, me desconecto del amor también. Y entonces tiene que haber una tercera vía, que es un poco la propuesta de la humanización. Es decir, si la empatía no es el camino, la apatía tampoco es el camino, pues tiene que haber una tercera vía de que nosotros podamos conectarnos emocionalmente sin el coste de quemarnos nosotros en el camino. Digo una cosa, doctor, este libro lo tendrían que leer todos los médicos del mundo. Sí, lo tienes tú en la mano ahora que la vida quiere que lo tengas tú. Pero bueno, todo llegará en el momento que tenga que llegar. Y yo creo que las personas quienes, no aplica solamente al tema de la medicina, pero muchas veces las personas quienes más necesitan las cosas somos quienes estamos más lejos. Porque percibimos que el camino es más doloroso. Y colocas cursos porque hay muchísimas iniciativas con respecto a estos temas, y tú colocas 100 sanitarios, te das cuenta que de 100 sanitarios 90 no son médicos, y cuando metes médicos te das cuenta que 90 son mujeres y 10 son hombres, y ¿cuál es la lectura? Quien más lo necesitan son los médicos hombres, y por eso son los que menos acuden a este tipo de cosas. Qué curioso, porque estamos en la era de las redes sociales, ¿no? Internet, hasta el más tonto sabe entrar en Google o en cualquier plataforma y buscar y tener información, ¿no? Entonces, hay cosas que no se acaban de entender. Si el médico, por ejemplo, pues no te trata, y como somos muy propensos a buscar información, hoy me han dicho que podría ser esto pues un tumor o un cáncer, o que nos vamos a Google y empezamos a buscar los síntomas que yo tengo, a qué corresponden, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Porque el médico no ha sabido pues tener empatía con nosotros y explicarnos las cosas bien, por esa deshumanización. Entonces empezamos a hacernos un bucle en la cabeza y hacernos un pensamiento y una idea que somatizamos al final la enfermedad que no teníamos, pero de tanto buscarla y de tanto llamarla y de tanto llamar al final, oye, no tenías cáncer, no tenías nada, pero ahora la tienes. ¿Qué me dices? Sí, la culpa es tuya, ¿no? La culpa es tuya, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Aparte de los médicos, yo creo que este libro, claro, porque yo me lo encuentro y digo, qué bueno lo que escribe el doctor, ¿no? Porque hablas de empatía, hablas de amor, hablas de compartir. Es más, tienes un capítulo en la página 125 que dices lo innecesario en la sociedad, la humanidad compartida, la humanidad compartida. Me viene a la cabeza, doctor Romero, un hecho en un hospital, permíteme, un hecho en un hospital. Lo digo porque a lo mejor es una forma muy gráfica de explicarlo, ¿no? Y de explicar también tu libro, ¿no? En el hospital pues hay 2 camas separadas por una cortina, ¿sí? Hay un paciente que está pues en el lado de la ventana, y llega uno nuevo pues desesperado, triste, que me voy a morir, esto es una pena. Le dice, no, usted saldrá, pero muy, muy tenso, con un estrés tremendo. Y el otro señor pues le dice, oye, pues mira, tranquilo, porque fíjate, nosotros tenemos aquí una vista estupenda, hay unos árboles, hay un lago justo ahí delante, los patos, qué bonito, ya lo verás cuando vengas luego aquí y te miras, qué hermoso es vivir, ¿no? Bueno, así cada día, y el hombre decía, claro, es verdad, este hombre tiene razón, vale. Llega un momento que el hombre que era tan optimista se muere, ¿sí? No sé si conocerás esto. No, bueno, se muere. Bueno, corre la cortina y el hombre, el nuevo, le dice, bueno, y el señor que estaba aquí antes y tal, no, se ha muerto, ha fallecido. Vaya hombre. Sí, pero bueno, y entonces yo me puedo poner en la cama donde estaba él, porque veía un mundo ahí de fuera y tal. Dice, claro que sí. Pero oiga, pues aquí hay un muro. Sí, pues siempre ha habido un muro aquí en la ventana. Ah, es que el señor me decía que había tal. No, ese señor era ciego. ¿No? ¡Wow! El hombre era ciego, le estaba explicando, dándole ánimos al otro de que fíjate el mundo, ¿no? O sea, que a veces nos encerramos en cosas, ¿no? Bueno, que era la libertad de Mandela en prisión. Esa era la misma libertad que veía Mandela en la prisión. Sí, señor. Sí, señor, Mandela. Muchos años a la cárcel, lo dejaron luego al final libre y tal, pero el pobre, qué pena, ¿no? Bueno,
¿A quién se lo dedicamos? Venga, el libro este. Creo en lo innecesario, la urgencia de atender justo aquello que nos ocultan, del doctor Leonardo Romero. Bueno, en la tercera página está la dedicatoria del libro y la verdad que tiene mucha profundidad, mucha sencillez y mucha profundidad. Si quieres búscalo, y ahí está, es esto. Vale. Sí, a quien llegue. Cuando digo a ti es un ti muy amplio. Cuando yo pienso en ti, y ahora te estoy mirando a ti a los ojos, pero cuando estaba escribiendo había un ti muy, sí, en plural, y un ti incluso después de postmortem, y un ti incluso no necesariamente nacido, o un ti incluso no puede estar vivo, un ti incluso no necesariamente humano, ojo. O sea, un ti muy amplio. Si supiéramos, doctor, cuál es el último adiós que le decimos a los amigos, si supiéramos, a lo mejor viviríamos la vida de otra manera. Ya. Sí. Doctor Romero, muchas gracias. Gracias a ti. Y un placer, felicidades. Igualmente.